Buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida al Instituto Cervantes. Gracias por su compañía en este acto. El 21 de este mes, el 21 de junio, se celebra el Día de la Música en Europa. Y el Instituto Cervantes, su área de cultura, ha programado una serie de actividades que iniciamos hoy con la presentación del número 5 de la revista El Canon. Un número dedicado a Rocío Márquez, una de las voces de referencia del cante jondo de la música española. Tendremos una serie de actividades a lo largo de estos días, pero para poner el listón pues sencillo, vamos hoy a empezar con Rocío, con Rosa Torres Pardo, con Cristina Rosenbinge, que nos arropan en este acto. Conmigo están sentados Emilio Gil y Agapito Pageo, que son los responsables de la revista El Canon. Emilio Gil es uno de los diseñadores de referencia en la cultura española. Por utilizar el título de uno de sus ensayos, es un pionero del diseño gráfico, muy reconocido. Él en el 2015 recibió la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, es académico en la Academia de Bellas Artes de San Telmo y en su trabajo como profesor, como estudioso, como diseñador, es un punto, como digo, de referencia y deja su huella en el diseño de la revista que presentamos hoy. Y a mi derecha está Agapito Pageo, que es uno de los grandes activistas en el mundo del cante jondo y del flamenco. Él dirigió y fue responsable de una revista anterior, La Caña. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo porque hemos tenido la suerte de compartir lo que él llama el universo morentiano. Fue un colaborador muy íntimo de Enrique Morente y bueno, es muy fácil encontrarse con él cuando uno admira el trabajo de gente como Carmen Linares, como Arcángel o como Rocío Márquez. Como he dicho antes, a Rocío se le dedica el número 5 de la revista El Canon. Rocío es una amiga íntima del Instituto Cervantes desde hace muchos años. Bueno es aclararlo porque algún malpensado pudiera sospechar que el protagonismo que Rocío tiene en el Instituto Cervantes se debe a mi amistad con ella. Y mi amistad con ella es real. Hemos colaborado mucho con Rosa Torres Pardo. Yo incluso tuve la suerte de ejercer como presidente de tribunal en su tesis doctoral cuando se doctoró en la Universidad de Sevilla. Pero Rocío, gracias al área de cultura del Instituto Cervantes, desde hace muchos años, antes de tener la fama y el respeto que tiene hoy, pues estuvo colaborando con nosotros, ha desarrollado proyectos de mucho interés en Italia, en casi 30 de nuestros centros por el mundo. Hay programada una próxima visita suya a los centros de Marruecos, pero como digo, esto viene desde 2009 y yo no soy responsable de nada de esto. Responsable es el instinto de los programadores del área musical de cultura del Instituto Cervantes, que desde hace muchos años la han convertido en una voz de referencia para todas nosotras, para todos nosotros.
Bueno, pues le paso primero la palabra a Emilio Gil, después a Agapito Pageo, y les doy las gracias una vez más por acompañarnos en esta puesta en marcha de las actividades que vamos a celebrar en el marco del Día Europeo de la Música. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ustedes por acudir a esta presentación de esta tarde, ¿no? Me gustaría empezar diciendo, recordando una cita de Bruno Galindo en su libro Omega. Dice, el flamenco es una puerta que se abre desde dentro. Lo digo porque yo no soy flamenco. Yo creo que uno es o no es flamenco, pero por mucho que se empeñe no se puede conseguir ser flamenco. Yo no soy flamenco, pero he tenido la inmensa suerte de que gracias a la revista El Canon, de la que soy diseñador y editor junto con Agapito Pageo, de que esa puerta se me ha ido abriendo desde dentro, efectivamente, ¿no? Desde el conocimiento de personas como Juan Verdú, como Álvaro Seisdedos o como el propio Agapito, y gracias también a los artistas que han protagonizado cada número, Gerardo Núñez, Eva Yerbabuena, Mauricio Sotelo, Sara Varas, Fuensanta La Moneta, ya en este número, Rocío Márquez. A Rocío la conocí hace aproximadamente año y medio, como cuento en la propia revista, gracias a que el fotógrafo Carlos Rodríguez vino desde Galicia en una mañana fría del invierno madrileño y hizo un magnífico reportaje fotográfico en Matadero, un marco especialmente, yo creo, adecuado para retratar o fotografiar a Rocío. Aquello fue una mañana especial para mí, especial para Carlos y espero que también para Rocío, porque todo lo que rodea a Rocío es especial, lleno de sensibilidad y yo diría que casi con un punto mágico. Por no extenderme y no repetir muchas de las cosas que podrán leer en la propia revista, voy a leer un párrafo del artículo de Francisco José Paredes que está en este número y que para mí resume muy bien lo que yo también he ido conociendo de Rocío. Leo la cita. Muchos son los aspectos de la personalidad de Rocío que admiro. Su valentía, su personalidad, su capacidad de trabajo, su forma de ofrecer de forma incondicional, su humildad con todo el mundo, sus detalles y palabras de apoyo cuando han sido necesarias y su cercanía en cada momento. Siempre tiene tiempo para sus amigos y un hueco en el corazón reservado para querernos a cada uno de nosotros. Ahí es nada. No quería, la revista, para los que no la conocen, tiene siempre una figura principal, que en este caso, como ya vengo repitiendo, es Rocío Márquez, y luego una segunda parte más centrada en todo lo que sería el universo gráfico o la comunicación visual del propio flamenco, o sea, interpretaciones de los palos flamencos hechos por diseñadores o por fotógrafos. En este número en concreto, no quería olvidarme del trabajo extraordinario de Álvaro García Seisdedos y sus flamencografías. Es un proyecto de ilustración flamenco donde Álvaro dice que actualizar y poner a la altura de las circunstancias la proyección gráfica y visual del flamenco es ya una urgencia estética, una necesidad sentida por muchos artistas y aficionados. Y yo añado que eso es exactamente lo que pretendemos, lo que persigue el diseño de esta revista, la línea gráfica del Canon. No quería tampoco olvidarme del magnífico trabajo de impresión de Punto Verde, la empresa de arte gráficas que ha ido imprimiendo y colabora también en la edición de cada número. Y por último, quería acordarme de algo, recordar algo que oí hace tiempo también, ¿no? Y que me parece que para alguien que no es flamenco, pero que es aficionado a la música, es una forma de entender lo que la música del flamenco es para mí al menos, ¿no? El flamenco en directo es esa clase de música en que el momento que uno escucha es el momento preciso de la creación. Uno asiste en cada momento, en cada interpretación en directo, al momento de la creación de esa música, ¿no? Yo creo que es una de las grandezas de esta música y una de las enormes aportaciones de Rocío Márquez. Muchas gracias.
Buenas tardes. Antes de que nada, agradecer a Rocío, protagonista de nuestra revista, a Cristina y a Rosa, que han conseguido algo inédito en las presentaciones de revistas, y es que hayan tenido que poner una pantalla arriba para que las personas que no han podido acceder a la sala puedan seguir la presentación. Sin ellas, probablemente hubiéramos hecho una presentación más modesta, aunque hubiéramos estado en el Cervantes con Luis, pero agradeceros mucho que estéis aquí, que sin duda han invitado a las personas que nos acompañan a estar esta tarde aquí. Yo tenía preparado unas notas, pero como recordáis en la película de Liberty Balance, que se sube cuando están en las elecciones y rompe el papel y dice que va a improvisar y que no lo va a leer, yo voy a hacer lo mismo, aunque sí lo tengo escrito, porque no quiero ahora aburriros mucho con algunas de las reflexiones más flamencológicas que inevitablemente nos salen a los que nos gusta el flamenco. Entonces voy a evitar no ser flamencólogo, decir solo algunas cosas sobre la revista y sobre el flamenco. Con la revista queremos hacer una aportación de calidad a la situación del flamenco y de los artistas contemporáneos del flamenco, a los artistas que están haciendo cosas. Creemos que existe el canon. Creemos que el flamenco, igual que cualquier otra música o que cualquier otra manifestación artística, es decir, es una decantación de una serie de iniciativas, de experiencias, y que se van sedimentando y van construyendo las capas en las que se va desarrollando un género. Hay cosas experimentales, hay cosas valiosas, hay cosas que nos gustan más a uno y que nos gustan menos a otros, ¿no? Cogimos el nombre del canon porque queríamos reivindicar que el canon es algo que no es solo la lectura tradicional de algo valioso, sino algo que se actualiza en el momento, ¿no? Es decir, eso es lo que Luis, me atrevo aquí a hablar delante de Luis del canon, aunque es un concepto más literario que musical. Pero bueno, es decir, el crítico Bloom, que por otro lado se le puede discutir mucho sus teorías sobre el canon, pero dijo una cosa que a mí me parece sensacional, ¿no? Y es que al final tenemos que elegir, no se puede leer todo lo que queremos leer y por supuesto no podemos escuchar todo lo que se puede escuchar. Y entonces creemos que hay que hacer ese inevitable momento en el que uno decide qué es lo que le parece valioso y lo que no es valioso. Es un criterio lógicamente subjetivo. Afortunadamente el canon no se tiene que establecer desde la política, sino desde la libertad, ¿no? Desde la capacidad de los creadores, de los artistas y del público y de los lectores y de los seguidores de la música en ir estableciendo en cada momento qué es lo valioso y lo que no es valioso. Esa es un poco la idea frente a digamos, eclosión donde, digamos, todo vale. Es decir, nosotros creemos que todo vale, pero todo hay que ponerlo en valor. Y que, por lo tanto, es decir, hay que fijar en algún sitio, en nuestra publicación, no sé si la consultarán los flamencólogos del siglo que viene, pero en nuestra publicación ir reflejando lo que nos parece valioso de los momentos que hemos ido viviendo a lo largo de esta época. Por supuesto, en el canon no están todos los que son, pero son todos los que están. Es decir, queríamos reflejar los elementos, digamos, de mayor innovación y que para nosotros son canónicos, ¿no? Los elementos de más innovación desde el mundo de la guitarra flamenca, que empezamos haciendo con Gerardo Núñez, un gran guitarrista, un gran maestro. Hemos evitado también que sea exclusivamente la notoriedad el criterio de selección, ¿no? Sino que sea la calidad de la aportación al margen del recorrido que pueda tener cada artista, ¿no? Seguimos con Eva Yerbabuena y con, como decía Luis, y con Sara Varas. Hicimos un trabajo que nos es especialmente grato porque era traer a una revista de flamenco, es decir, la creación contemporánea, a Mauricio Sotelo, que nos acompaña aquí también esta tarde, porque nos parece que hay que hacer ese tipo de respaldo, ese tipo de apuesta, aunque sea editar una revista, pero establecer en algún sitio, dejar fijado las cosas que se están haciendo y que nos parecen especialmente valiosas. Trabajamos también con Fuensanta La Moneta, que ha hecho un montón de iniciativas de tipo no solo artístico, sino social también muy interesantes, y ahora estamos con Rocío. No voy a hablar sobre Rocío porque estoy seguro que la mayoría de todos los que estáis aquí la conocéis suficientemente, valoráis su trabajo, lo conocéis y, por lo tanto, no se trata de abundar elogiosamente en lo que significa Rocío ahora. Es decir, nos parece que más que hablar de su cante o que hablar de su obra, creo que puedo hablar de su carácter, ¿no? De su carácter innovador, de su curiosidad por hacer cosas distintas, de buscar calidad, de dialogar y de no tener miedo.
de hacer las cosas con valentía. Afortunadamente ya también los tiempos, aunque recurrentemente se ponen encima de la mesa los asuntos de los que antes hablaba, de la academia, el canon, lo clásico, lo tradicional, lo gitano, lo no gitano. Es decir, esos debates son siempre recurrentes. Eso demuestra, por otro lado, que el flamenco está bastante vivo, pero no queremos volver a repetir esa dialéctica de lo conservador y lo innovador, porque es decir, no es así como lo vive el público, ¿no? Que es como al final, como decía Emilio y como Cristina recoge en su libro también, es decir, al final sin la segunda parte de la recepción pues no existe, digamos, el proyecto creativo, ¿no? Y como el público vive con naturalidad, con normalidad y asiste a un concierto de cante clásico flamenco y asiste a un concierto más innovador, y se puede estar en un concierto con guitarra y sin guitarra, y hemos podido escuchar óperas como la de Mauricio en el Real con voces flamencas con un tipo de composición distinta. Es decir, esa es la apuesta que nosotros queremos hacer con la revista, una apuesta sencilla, muy bien trabajada, y es otro aspecto que Emilio ha subrayado. Es decir, nos interesa mucho la incorporación al flamenco, en primer lugar, de la parte textual, y es también una referencia para nosotros, y que estando aquí en el Instituto Cervantes nos parece también especialmente relevante destacar, ¿no? Es decir, ya sabéis que hubo una teoría en el flamenco, en esto sí voy a ser un poco polémico, que decía que lo importante es la emoción y no el texto, y donde el texto era algo de carácter secundario, y a nosotros siempre nos ha parecido que el flamenco siempre ha ganado más, y esa capacidad de creación en el momento que decía Emilio, cuando el texto es legible, cuando el texto es valioso, cuando el texto dice cosas. Afortunadamente hay una tradición de lírica popular que se ha ido incorporando en el flamenco, y desde hace ya muchos años, y entre otros por Enrique Morente, pero también por José Meneses o por otros cantadores, empezó a hacerse el trabajo de incorporación de la poesía que hacen los poetas, ¿no? De la poesía culta, se dice, es un poco, no sé, seguro que hay una expresión mejor para definirlo, Luis, ¿verdad? Pero de la poesía, incorporarla también, digamos, al canon del cante flamenco. Es decir, nos interesa, por tanto, subrayar eso, y nos interesa también subrayar otra dimensión, que es lo que tiene que ver con las artes plásticas, ¿no? Es decir, nos parece que las artes plásticas han estado relacionadas desde el principio con el flamenco, primero como, digamos, aproximación costumbrista, y luego como propia creación que se ha incorporado al desarrollo de coreografías, al desarrollo de escenografías, y hay un género fotográfico que es la fotografía flamenca, ¿no? Y ahora, con la aportación que ha hecho Álvaro, que luego, si podéis ver la revista, lo veréis, hay también un desarrollo que está intentando, lo que hace Álvaro, que es muy valioso, que es reflejar, digamos, hacer la lectura desde el texto a la gráfica, a la sociología de la letra que en un momento se escribió, y qué estaba, es decir, qué tipo de imagen, qué tipo de escenario, qué tipo de contexto estaba condicionando la creación de esa letra. Nos interesa, por tanto, creo que en la revista, este número lo hemos puesto, revista de las artes del flamenco, no sé si lo hemos puesto así, porque nos interesa también, digamos, subrayar esa dimensión más global sobre el flamenco, más donde se manifiesta la música, por supuesto, la poesía, el texto y lo plástico, ¿no? Esa es un poco nuestra filosofía. Es una revista que se hace, digamos, diríamos técnicamente, como un proyecto de mecenazgo, donde todo el mundo al que le pedimos colaboración lo hace gratuitamente. La revista no tiene ánimo de lucro, y eso hace que no tenga la recurrencia ni la proyección en el mercado que nos gustaría que tuviera. Pero después de analizar y haber hecho la caña que la hicimos con Juan Verdú, que la hicimos hace muchos años, y ver que que para hacer un negocio con una revista de flamenco o de lo que sea, en realidad tendrías que ser un gran empresario para poder conseguir que fuera rentable una revista, ¿no? Es un esfuerzo titánico, y nosotros renunciamos a hacer digamos, a poner un producto en el mercado, y decidimos hacer algo artesanal que cada cierto tiempo pudiera reunirnos y conciliarnos con vosotros, todos amigos que estáis aquí. Muchas gracias por estar, ¿no? Es decir, termino ya, solo quería... Es decir, no he leído porque tenía que ponerme las gafas y el micro, y era un poco molesto, la verdad.
Quería leer solo dos citas. Una del discurso que hizo Emilio Gil, que se ha ido convirtiendo en flamenco, aunque él no lo fuera al principio, pero hemos hecho una buena labor con él. Ya conseguido, como él dice, estoy estudiando Caracol 2. Una cita de su entrada en el discurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, en la que entró con un discurso sobre el collage y el diseño gráfico. Os lo invito a que lo leáis, es bastante interesante. Yo me creía que eran dos cosas que no tenían nada que ver y que el collage era un género, digamos, un poco raro, ¿no? Algo que hacen los pintores cuando pasan por la calle y se les ocurre ver una lata, ¿no? Y la cogen, ¿no? Bueno, pues parece que después de leer el texto de Emilio me di cuenta que era otra cosa más seria, ¿no? Es una cita de García Lorca. Es decir, es evitable citar a García Lorca, pero me parecía especialmente interesante la cita, ¿no? La imaginación está limitada por la realidad, no se puede imaginar lo que no existe. La imaginación necesita de objetos, paisajes, números, planetas, y se hacen precisas las relaciones entre ellos dentro de la lógica más pura. No se puede saltar al abismo ni prescindir de los términos reales. La imaginación tiene horizontes, quiere dibujar y concretar todo lo que abarca. Y ya que estamos en el capítulo de la cita y que tuve la oportunidad de leer también el libro de Cristina, que acaba de, no sé si lo habéis presentado, pero que si ya se ha presentado, estaba en la Feria del Libro, una pena porque se cerró ayer la Feria del Libro. Cristina en su libro dice: el verdadero valor del arte no depende de su utilidad y mucho menos de su rentabilidad, sino de su capacidad para iluminar la existencia con otra luz. Toda forma de arte resulta más elevada cuando sugiere, pero no señala, cuando deja en la mano del receptor el encontrar su sentido, cuando invita a la reflexión sin dictar la conclusión. Finalizar el trabajo, colocar la pieza maestra del puzzle, es siempre privilegio único y exclusivo del público. Un público, vosotros, que dais sentido a todo proyecto creativo y sin el cual no existe. Un público, en fin, que aspiramos a enriquecer y acompañar con nuestra revista, nuestras reflexiones, nuestra investigación, y al que pedimos también el esfuerzo de la libertad y de la creatividad. Para terminar, dando sentido al trabajo de los artistas. Ya lo decía don Antonio Chacón, cuando se encerraba en un cuarto en Los Gabrieles con los señoritos ávidos de juerga. Nos lo imaginamos sentado, solemne e irónico, como un papa preguntando a la audiencia: ¿y los señores saben escuchar? Entre los momentos buenos de este arte del no hacer, destacaría el primero. El despertar a tu lado mientras aún profundo duermes, mirando al techo, al regalo que fue un mandala de pluma que evita los sueños malos. Y en él giran fotos tuyas, disfrutando del verano, libros de Derviche Schumann. El silencio no es alerta. Días de fuerte tormenta y el río que cruza el patio. Corazón fuera de venta, lo estremece el calorazo. Qué feliz, no siento losa y a mi lado respiras mientras ya los pies la perra goza y tumba se despereza y nada quiebra. Y es porque nada es estarío, todo vive dentro casa, peces, pájaros, hormigas y hasta el cactus de la casa ha sido siempre uno más y por más que miro y miro me parece puro y limpio. Sin heridas está el niño, son heridas pequeñas que me cuesta a mí entender. Qué tan difícil saber que hacen hombres y mujeres negándose a conquistar estos plácidos quereres. Vaya coche, vaya casa, ¿cómo se puede pensar en una autocontención? Sobriedad y austeridad con tanta plata.
con tanta plata en acción. ¿Cómo se puede pensar en conversar y en hablar si ahora todas las palabras son de la publicidad? ¿Cómo se puede pensar en disfrutar de los sueños si hace tiempo que los sueños dejaron de ser ya nuestros? ¿Y cómo se puede pensar poner las flores en alto si las pobres siempre están escondidas en el asfalto? ¿Cómo se puede pensar que es igual bajo que alto? Pues ya ves, si todo exhibe un precio por día, ¿cómo se puede pensar en ser uno mismo si nadie hoy reconocería quién se esconde en cada papelón? ¿Y cómo se puede pensar hasta en el comer bien si los transgénicos reinan de la cabeza a los pies? El agua ya es de botella y el animal vive en jaula. Y los bebés en la jaula durmiendo sobre carpeta. ¿Cómo se puede pensar en disfrutar de la paz si caen 3 cada segundo? Pensar en filosofar sin un sustento seguro. ¿Cómo se puede pensar disfrutar de las estrellas si su luz no va a llegar con tanta bombilla intensa rompiendo la oscuridad? ¿Cómo se puede pensar en ser feliz algún día si el capital en la brecha no para de provocar más almas insatisfechas? ¿Cómo se puede pensar en pensar y hacer conciencia si es frenético el andar, si no existe el caminar, solo llegar? Y solo llegar a la meta. Buenas tardes. ¡Ay, qué alegría! Bueno, yo como todos tengo ahora mismo los pelos como escarpias, no sé cómo os habéis quedado con esto. Para mí es un orgullo que Rocío haya contado conmigo para esta presentación. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes. Y me parece una maravilla la revista, me parece una aventura suicida, esplendorosa, como tienen que ser las buenas cosas, las que a mí me gustan. ¿Y por qué estoy yo aquí? Que soy al fin y al cabo, que vengo de otra disciplina. Yo vengo aquí porque tuvimos una noche mágica, una de esas noches mágicas, un encuentro, pues, como decía Agapito, que con ella siempre hay esta magia alrededor. Hubo una noche hace 4 veranos en el Colegio Isabel la Católica, en el que un amigo común con el que estábamos trabajando las dos en el momento, Alex Sánchez, dijo, os tenéis que conocer. Entonces yo fui a verla, Rocío salió al escenario, se puso a cantar y de repente desde el escenario dijo mi nombre y yo ya me quedé allí un poco impresionada. Después nos pusimos a hablar y fue como si nos conociéramos de toda la vida, de toda la vida. Y en ese momento Rocío me hizo una propuesta que fue que le escribiera un romance flamenco. Yo pensé, esta mujer está loca de remate. Bueno, antes que nada, perdóname, Cristi, daros las gracias a todos por estar aquí, daros las gracias a los responsables de esta tarde, a los responsables del canon y sobre todo daros las gracias a los que creéis, a los que creemos que hay otra manera de hacer las cosas, que no todo en la vida es sacarle productividad económica al asunto, que también que tenemos que vivir, vivimos y comemos y esas cosas, pero vaya, que no podemos poner ahí únicamente el foco de atención, porque entonces no se darían
los lazos estrechos y tan de corazón que se dan, que son los que al final le dan sentido a la vida. Así que yo me considero una afortunada. Estoy emocionada porque hoy es una tarde de celebración y me siento arropada por artistazos que admiro, por personas que quiero y por todos vosotros aquí dándonos calor. Entonces es algo muy especial. Cuando decía Cristina, hablaba de aquella noche en la que nos vimos en el Colegio Isabel la Católica. Yo recuerdo que cuando me contó Ale que venía, yo me puse hecha un flan. Claro, ya la he escuchado de siempre. En aquel momento estaba escuchando muchísimo el disco que ella acababa de sacar y estaba bastante hipnotizada con sus letras. Entonces, bueno, pues le comenté, ¿no? Cuando nos pusimos a hablar, le dije, bueno, las letras del disco, vaya joya. Y ella me dijo, pues si quieres podemos inventar. Y yo dije, esta es la mía, tengo que aprovechar de aquí nos tenemos que ir con un cante. Y entonces yo dije así, para meter un poquillo de más presión, digo, ¿y qué cante sería? ¿Qué cante podríamos hacer? ¿Por dónde podríamos tirar? Y aquel día había hecho un romance en el que me inspiré para hacer con el que he empezado hoy. Y me gustaba empezar también por aquí porque precisamente es un romance lo que hicimos nosotras. Son 2 romances los que hicimos. Ahí empezó una historia. El desafío era este, ¿no? Escríbeme un romance. Entonces, la pregunta inmediata era como, ¿qué relación tienes tú con el flamenco? Entonces yo pensé, bueno, si yo te contara. Porque aquí hay toda una historia detrás que le conté a Rocío y también le conté en otra noche a Pedro G. Y la historia es la siguiente. Mis padres, en realidad, los dos son daneses. Mi madre es de Vejle y mi padre es de Aarhus. Y mis padres se casaron a principios de los años 50, vinieron de viaje de novios a España y recorrieron toda Europa. Y cuando llegaron a Andalucía, pues recorrieron toda Andalucía. No sé en qué momento llegaron. Sí, yo creo que pasaron primero por Cádiz y finalizaron en Sevilla. Pero el caso es que cuando llegaron a Sevilla, en el puente de Triana, no podía ser en otro sitio, se averió el coche. Entonces, un buen sitio, ¿verdad? Por allí pasó un sevillano que les ayudó, que se entendieron como pudieron por gestos, porque mis padres no hablaban una palabra de español. Entonces, como el coche se quedó ahí averiado y no llegaba la pieza de Alemania, pues ellos se quedaron, llegó la Semana Santa, no llegó la pieza, llegó la Feria de Abril, pues que no llegaba la pieza. Y para cuando mis padres decidieron volver, estaban recorriendo Despeñaperros sin frenos, todo esto lo cuento aquí porque son solamente frenando con el freno de mano, pues ya estaban empezando a tramar una jugada. Y era que cuando volvieron a Dinamarca anunciaron en sus familias que dejaban Dinamarca y que se iban a mudar a España. Mi padre llevaba en el equipaje, o no sé si lo encargó después, pero bueno, el caso es que había descubierto a García Lorca. Empezó a estudiar español y ¿con qué aprendió español? Pues con el romancero gitano, por supuesto. Se había quedado fascinado con el flamenco, estaba completamente enamorado de la cultura andaluza y mi madre, que era una aventurera nata, pues le acompañó en todo esto. Quiero decir con esto que mi padre aprendió español con el romancero gitano, con lo cual la razón por la que yo estoy aquí y no hablo danés, es decir, yo he perdido mi lengua materna, sin embargo, mi lengua emocional y mi lengua troncal es el español. Así que, sin embargo, la historia a partir de ahí se retuerce un poco, porque la relación con mi padre no era buena. Y mi padre le encantaba el flamenco, pero mi relación con él colisionaba. Era un hombre que era muy contradictorio, era por igual fan de Franco y de García Lorca. No sé muy bien cómo se come esto y no se lo pude preguntar nunca porque murió cuando yo era joven. Y bueno, yo le conté toda esta historia a Rocío y a Pedro G. también. Les conté que aunque no tenía una relación pésima con mi padre, sin embargo, en mi casa se oía flamenco todo el tiempo. Se oía flamenco, se oía muchísimo. Mi padre tenía una colección de vinilos fabulosa y esa música había estado siempre en mi casa. Con lo cual,
esta es la maravilla del conocimiento, que no entra porque lo buscas, sino que te entra a través de la piel. Y la música en especial entra a través de la piel. Así que toda esta historia se la conté y le dije, pues mira, no sé nada y al mismo tiempo lo llevo dentro de alguna manera. Así que no me resulta extraño lo que me estás diciendo. Estas estructuras, esta manera de pensar, esta manera de escribir, pues la entiendo perfectamente. Y a partir de ahí pues me puse a trabajar, recuperé toda la discografía de mi padre que estaba por ahí dispersa y volví con un romance que había escrito según lo que me pidió Rocío, que era un romance escrito desde un punto de vista femenino, actual, feminista, porque según ella me dijo, algunas letras se te atragantaban, ¿verdad? Claro, yo ahí estaba en un momento justo que había pasado de la reproducción, de la imitación, que en el flamenco es muy necesario, ¿no? Pues reproducir y conocer el canon, pero ya de repente empezaba a sentir que había palabras que no las podía decir, ¿no? Y que había de repente versos que no me cabían en la boca, que no funcionaban en mí. Recuerdo una vez en Cristina Geren, que fue una fundación donde yo estudié, que me estaba dando clases José de la Tomasa y claro, montaba allí... Se lió una en la clase enorme, pues yo dije, es que yo no puedo cantar porque era una letra que se canta muchísimo en flamenco por bulería, que es mi marido me ha pegado porque quiere que le guise papita con bacalao. Claro, y yo le dije, digo, maestro, yo no puedo cantar eso, es que yo, o sea, va en contra de mi persona cantar esa letra. Y claro, pero chiquilla, qué ganas de marearte la cabeza, porque le tiene que dar tantas vueltas a todo, Rocío. Digo, ya, sí, es que yo lo sé, pero que no lo puedo cantar porque no me sale. Entonces, siempre se me quedó esta historia aquí. Hay letras... se me viene a la cabeza, ¿no? De la costilla de Adán sacó Dios a una mujer para dejarle a los hombres ese hueso que roe. Entonces, pues como esto hay muchas cosas. Y de repente podemos seguir así un rato, pero la historia es que yo de repente todo lo veía bajo ese filtro y se me hacía toda una cuesta arriba enorme y yo dije... Encontré una aliada perfecta, me dio una alegría enorme y dije, tenemos que tratar este tema porque me encantaría que pudiera ser un poco más explícito, ¿no? También en el flamenco. Y tratar el tema de género. Entonces, pues, la sorpresa mía fue que de repente, cuando nos empezamos a intercambiar correos, es una pena que no lo he traído, lo debería de haber traído. Uno de ellos, el que bueno, ya me empezaba a hablar de todos los romances. Pero vamos, me río yo de la magna antología. O sea, era una cosa, yo decía, ¿cómo ha podido sacar tanta información de los romances? O sea, hizo un trabajo de investigación que ni para una tesis. O sea, era una maravilla, ¿no? Y muchísima información y de repente, claro, todo tenía un sentido, todo tenía un peso, que a mí aquello empezó... Bueno, pues me pasó lo mismo que con su disco, ¿no? Empezó a hipnotizarme y empezó a fascinarme. Así que en el momento que ella me lo compartió, dije, esto está perfecto. Ahora cuéntale, después voy a seguir la historia con lo de Pedro G y enlazamos con el otro romance. Sí. Pero podríamos hacer un cachito, ¿no? Sí, bueno, la historia fue, para buscar un romance y ser fiel a la tradición, no salirse demasiado y que fuera moderno, pero al mismo tiempo... está aquí, pero al mismo fuera una continuación de lo que ya está escrito, pues efectivamente volví a mirarme toda la cuestión del romancero, estudiármelo un poco, y bueno, uno de los romances más clásicos de Gerineldo, en la versión más sencilla, acaba en este momento que el rey ha descubierto a Gerineldo con su hija y entonces se clava la espada en medio de los dos amantes para que sepan que lo ha visto. Y luego a partir de ahí hay distintos finales, ¿no? Dependiendo, además es algo muy interesante, dependiendo de la zona de España, la cosa evoluciona hacia un sitio y hacia otro. Pero en la versión andaluza, Gerineldo luego no se quiere casar con ella porque ha hecho un juramento a la Virgen en el que ha dicho que no se va a casar con una mujer que no sea virgen, aunque haya perdido la virginidad con él. Bueno, el caso es que este es el que canta el Negro de Cádiz, por cierto. Entonces, yo ahí con toda la indignación cogiendo ese último verso
dije, pues aquí empieza el mío, que se traslada al siglo XXI, ya no, ahora estamos en la Ventilla, y entonces escribí una historia que me acaba de contar una amiga profesora, que una alumna suya se había quedado embarazada a los 16 años, había dejado el colegio y además era una escritora magnífica, una muy buena estudiante y sin embargo había dejado de estudiar. Y esta es la historia, se llama Almendrita. Con la espada de mi padre, de testigo bien presente, despierto rosa cortada, la luna en cuarto creciente. El que me ha cortado el tallo era labio, luego diente. Le gusté potra salvaje y ahora me quiero obediente. Qué viento milenario entre el colegio y la fuente encandila a tanta niña para dejarle su simiente. Mi cuaderno atesorado de versos incandescentes me lo llevo entre pañales pa' que nadie me lo encuentre. Por Dios, cántame una nana que a los demonios ahuyente, que aún no tiene ni 6 lunas y en mi pecho languidece mis trenzas enamoradas, la almendrita de mi vientre, que poquito es pa' la vía, pa' que me devuelva muerte. Mis trenzas enamoradas, la almendrita de mi vientre, que poquillo es pa' la vía, pa' que me devuelva muerte. Bueno, aquí introduzco una nota de la letrista, que es que en la letra original yo había puesto por Dios, Rocío, cántame una nana, y porque para mí era un guiño a Muerte Antoñito el Camborrio, porque ahí el muy gitano que se muere invoca al poeta, dice Federico, llama a la Guardia Civil, y dije, pues lo mismo, Rocío, canta una nana. Y luego ella, por pudor, quitó su nombre de la letra, pero en mi libro lo he puesto con su nombre porque es a ella porque es así, pasa que yo lo cambié. Pero y era muy bonito, pero es verdad que yo para eso soy muy pudorosa y de repente me daba cosilla, digo, me daba apuro, digo, por Dios, ¿no? Que es muy flamenco el por Dios, siempre cuando nos faltan versos cogemos y cuando queremos cambiar algún significado, pues también. Fíjate que cuando me llega este romance, a mí me encanta, me pongo a hacerlo con los músicos y me llama Pedro G. Romero, que conocía la historia de Cristina porque se la había contado igual que a mí, y me dice, está precioso lo que ha hecho, pero tenemos que convencerla para que haga otro. Y entonces meter los dos en el disco. Y el otro que te tiene que hacer es el de su historia. Ella tiene que contar su historia. Y claro, había una parte que yo estaba de acuerdo con él totalmente. Digo, podría ser precioso. Pero también pensé que cada cosa tenía su momento y que si ella no lo había hecho ya, es que no era el momento, ¿no? Entonces me quedé con esa seguridad absoluta de que en algún momento ese otro romance se iba a escribir. No sabía cuándo, ¿no? Pues bueno, ella lo sabía antes que yo, desde luego, porque yo en ese momento, de hecho, cuando me lo propusieron, yo dije, yo no estoy preparada para contar esa historia, porque es una historia que tiene dolor y que además es muy íntima y es de mi familia, yo no la puedo contar. Pero claro, con lo que son las cosas es que yo me había llevado todos los vinilos de mi padre, estaban sonando en mi casa mientras hacía esto,
Y con todo esto y con Rocío y con esta presencia, pues el flamenco había entrado en mi casa otra vez, ¿no? Y pues de alguna manera eso empezó a dar vueltas y hubo una noche en que yo estaba escribiendo canciones para mi próximo disco y me aparece esta letra en forma de romance y además aparece en línea, que no tardé ni una hora en escribirla. Y fue algo muy, muy misterioso porque al día siguiente me doy cuenta que la noche que ha ocurrido esto, que es el 6 de marzo, se cumplen 26 años exactos de la muerte de mi padre. Con lo cual, a mí me parece que esto es una señal, que es que ha llegado la hora de que me reconcilie con su recuerdo. Y bueno, yo había visitado su tumba unas semanas antes, que no había hecho muchísimos años. Entonces, escribo este romance y decido ir a ofrecérselo. Bueno, intento hacer un ritual. Primero lo intenté hacer de una manera, de otra, haciendo un paseo. Todo esto lo cuento aquí también en cómo fue toda esta historia, ¿no? Quería hacer un ritual de reconciliación. Hice un paseo por la sierra, por el sitio donde le gustaba, vestida con su traje, pero no pude encontrar el sitio donde mi madre le había hecho la primera foto al llegar a España. Total que al final acabé teniendo una idea muy dramática, que era presentarme ahí mismo en el cementerio y cantarle la canción. Y así fue como lo hice. Esta acción se grabó en vídeo, lo grabó una amiga y acabó ahí en YouTube y tuvo un éxito insólito porque yo pensaba que era algo demasiado crudo como para que a nadie le gustara, sinceramente. Era una especie de antesala del disco que pensaba que nadie iba a llegar a ello y sin embargo sí que llegó. Y bueno, en este romance está toda la historia preciosa también del entierro de mi padre. Cuando mi padre murió, pues él había roto la relación con su familia danesa por esta decisión dramática y porque hubo otras cuestiones. Y bueno, el caso es que había roto la relación con su familia danesa. En el entierro no vino su padre, que todavía vivía, no vino su hermana, no hubo daneses, esos son los que vivían en Madrid. Pero cuando ya nos estábamos despidiendo, ya a última hora de repente apareció un gitano que era amigo de mi padre con su padre y con un par de hombres más y se sentaron allí a velarle. Y a mí me pareció, en el momento fue una sensación extraña, nadie supo qué cara poner porque tampoco nos conocíamos demasiado, pero esa noche, misteriosamente, pues toda esta historia apareció. Y cuando grabé la canción, claro, yo pensé que la canción era una elegía a mi padre, pero mi versión no valía. Mi versión no valía porque a mi padre le espantaba la música rock, pensaba que eran unos melenudos, que esas guitarras que no suenan no valen para nada y no le parecía la verdadera música. Así que llamé corriendo a Rocío y le dije, mira, para que este ritual esté completo, ahora tú tienes que hacerme la versión flamenca. Así que este se llama El romance de la plata. Aquí lo tenéis. Mi apellido, Rosenbinge, quiere decir rosa y ala. Padre, el tiempo es compasivo, de tu rosa hecho un rosal, con las alas de tu nombre han nacido 7 más. Te respeto en la renuncia a tu cuna de cristal, por seguir un verso que hace plata la insondable soledad. Señoritos calavera y gitanos de arrabal, los nombraste caballeros, padre, en busca del santo grial. Cuando el ansia se hizo furia en casa, la aprendiste con alcohol, por seguir un verso que hace plata, se quemó tu corazón. Por seguir un verso que hace plata, se quemó tu
corazón. La raíz que tú arrancaste no ha crecido nunca más. Nadie vino de esa tierra fría a llorar tu funeral. Y un gitano en traje oscuro te veló en el hospital. Y su lágrima era fina plata, plata fina de verdad. Y su lágrima era fina plata, fina plata de verdad. ¿Cómo no? ¿Y cómo no voy a entenderte, Padre, si en mi misma soledad? ¿Y cómo no voy a entenderte, Padre, si en mi misma soledad? Bueno, esto es una joya. Esto, aunque estamos ahí para el canon, este es el momento de debut, porque esto de verdad que es una joya, es mucho más que un cancionero. Ya habéis visto, bueno, ya sabéis la sensibilidad que ella tiene, cantando, componiendo, viviendo, y es un regalo que lo comparta de esa manera. Para mí ha sido una inspiración. En otro aspecto más de la vida, otra vez una inspiración. Muchas gracias, Cris. Hablaba antes, Agapito, cuando hablaba de las letras, ¿no? de que se entendieran y tal, de la importancia en el flamenco, ¿no? que han tenido las letras. A mí me hace mucha gracia porque cuando me preguntan, a lo mejor en alguna entrevista, ¿no? pero la importancia de las letras en el flamenco, digo, pues va de 0 a 10. O sea, para algunos artistas 0 y para otros 10. Entonces, depende del artista que escuches, pues te encuentras una cosa u otra, ¿no? Es muy variado. Eso es algo que a mí me encanta del flamenco, que tiene todo el abanico, tiene millones de colores y ya cada uno pues se enamora del color que quiera y si los quiere disfrutar todos, pues mejor todavía, ¿no? A mí, un artista que me invitó a conocer a otros artistas fue Meneses y fueron las letras que le compuso Moreno Galván. Tiene una rondeña genial. Tan alabado y bendito si soy reparto de paz. Y tan alabado y bendito sin derecha y sin izquierda. Y dando más bienes al rico. Ay, a los pobres. Más miseria. Ay, 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 y se me viene otra letra a la cabeza de mi querida Isabel Escudero. Está por seguirilla. A mí me gusta, además, meterla en la última letra, en el remate, le decimos macho en el flamenco, porque me parece que tiene esa fuerza que también tiene la letra, ¿no?
condenar, ay, es cogerle el gusto a Caena. Ellos eran poetas. Se me viene también a la cabeza otra letra que es de mis preferidas. Y en este caso la hacía Emilio Pozo, que es un aficionado. Es de Montilla, ¿no? De Montilla, que me encanta porque él, por ejemplo, va todos los años a ver festival. Entonces, pues muchas veces se acerca a los cantadores y nos da las letras que escribe, ¿no? Pero es así como algo muy cercano, muy del pueblo. Y él hizo una letra preciosa. Yo se la cogí a Julián Estrada, que es otro cantador estupendo. Y dice... Ay, y a querer y a perdonar, yo quiero enseñar a mis niños a querer y a perdonar, y a que luchen por un mundo de tolerancia y de paz, de comprensión y cariño y respeto a los demás, caminar siempre adelante con la cara ¡Qué arte más grande! Qué gusto estar rodeada de amigos tan estupendos, ¿no? Qué gusto vuestra revista, que lo comentaba con Emilio, a Pito, que cuando tú me dijiste que esta revista se hacía por amor al arte, pensé, ¿cómo es posible? Pero pensé, qué bien, qué libertad para hacer lo que uno quiere bien y, en fin, un riesgo total. Pero también me dice, no, y nosotros la sacamos cuando queremos y cuando podemos. Pues maravilloso, enhorabuena. Y en fin, gracias Luis, gracias Rocío y Cristina, un gusto estar con vosotros. Bueno, que nos toca hablar de nuestra aventura. Pues realmente Luis tenía razón. Tenemos una aventura con los Institutos Cervantes que gracias a esta casa hemos podido llevar la música española hasta Japón, desde Estados Unidos, y hace mucho tiempo. O sea, que aquí no hay sospecha de nada raro. Y lo cierto es que cuando el primer día que escuché a Rocío en Casa de Amigos, me quedé sobrecogida y pensé, bueno, en cuanto termine de cantar voy a hablar con ella, porque le voy a hacer una propuesta que a ver qué dice. ¿Qué dijiste? Claro, a mí ella cuando me habló de Granados, yo dije, eso es precioso, pero yo no sé si yo puedo cantar eso, Rosa. Yo de primera me pareció maravilloso y un mundo del que podía aprender mucho. Pero yo, claro, también como yo siempre estoy obsesionada con el tema de la colocación de la voz, de la técnica y todo esto, yo decía, es que eso es totalmente distinto, es que esto va como un poco por otro lado. Y el clic, ¿no? El momento en que cambié yo mi manera de ver eso fue cuando ella me grabó
todas, porque ella canta increíblemente bien, ahora lo vais a ver. Voz de contrabajo. Maravillosa. Y entonces, claro, ella me grabó todas las tonadillas y a partir de ahí para mí Mal fue cantado. mucho más fácil. Claro, yo le decía, o sea, que la versión de Victoria de Los Ángeles y todo esto es maravillosa, pero yo te voy a escuchar a ti, que tú sepas que yo me lo voy a aprender de ti, ¿no? Yo no tenía ninguna duda de que tú eso lo ibas a hacer como nadie y así fue. Así fue, porque dentro de la música clásica para piano, que teniendo tanto en común, porque tenemos muchísimo en común con nuestra música popular, pero tenemos códigos muy distintos, ¿no? Y miramos la música desde perspectivas absolutamente diferentes. Pero yo sabía que ella y yo nos íbamos a entender y así fue. Le tuve que grabar... Mi 5 es mi 4, ¿no? ¿Cómo era? Ah, sí, sí. Cuéntalo, cuéntalo. Claro, hasta que nos dábamos cuenta, por ejemplo, que era lo que estaba fallando en la comunicación, nos llevamos un tiempo que podíamos repetir una misma frase X veces y siempre fallábamos en el mismo sitio de no coincidir, ¿no? Porque era, por ejemplo, que yo empezaba a contar desde la Tierra, digamos, lo que es el 0, y ella lo contaba como 1. Entonces, claro, cuando decíamos, pero esperamos 4, claro, y yo justo lo acababa y le decía, Cari, 4, no 5, ¿no? Claro, y entonces, pero lo volvíamos a hacer otra vez igual. Y de repente dijimos, vale, que tu 4 es mi 5. Claro, hasta que nos dimos cuenta de eso, un montón de detallines. Me acuerdo también el primer día que te jaleé. No, claro, en el flamenco nos encanta, nos damos calorcito, ¿no? Pues, ya, Rosa, ¿no? Vamos, Cristina. Pues, anima con un jaleo, ¿no? Y la primera vez, claro, yo estaba muy metida en el papel, ella estaba súper concentrada tocando y de repente hizo algo que a mí me llegó y le digo, Rosa, ¿no? Y en ese momento veo que abre mucho los ojos y me mira. Y pensé, la he desconcentrado totalmente, he conseguido justo lo contrario que yo pretendía. Yo en la vida me habían dicho nada mientras tocaba, claro. Yo oía que iba diciendo algo mientras tocaba. Esto fue nuestro primer concierto en Chicago, en el Cervantes de Chicago. Y estábamos con el Corpus Christi en Sevilla y veo que decían Rosa. Rosa. Y ya dije, stop, aquí pasa algo. ¿Qué? Y entonces me mira con una cara de susto. Claro, yo también me asusté cuando vi que tú te habías asustado, ¿no? No entendía bien. La cuestión es que hicimos un encuentro entre la música de Granados, la de Albéniz, la de Falla, y bueno, podía ser un poco aventurado porque, bueno, tú tienes tus talibanes y yo tengo los míos, y eso hay que tener mucho cuidado. El mundo talibán. El mundo talibán. Pero bueno, no hay como ser atrevido y no tener miedo, porque aquello no podía fallar. Yo sabía que teniendo a esta Rocío al lado, aquello tenía que salir bien. Y así fue. O sea, aquellas tonadillas de Granados, de repente se paraba y hacía una improvisación, ¿no? Una cosa completamente lógica dentro de la música española, ¿no? Una cadencia y luego continuábamos con toda la naturalidad, como fue con las lorcas que se encuentran dentro de la música de Albéniz. Ella extraía esas lorcas y las cantaba y luego seguíamos con Albéniz. Es verdad que eso no es por echarte flores, pero ahí es que a ti te gusta mucho el cante, tú cantas y tienes esa sensibilidad y te gusta estar todo el tiempo pendiente, ¿no? Pues a mí también me ha pasado. También con proyectos con clásicos, que es como algo duro. Bueno, por supuesto, ya después si vas con orquesta o lo que sea, que es como está escrito y es así, y claro, te paras. O sea, hay que avisar, por supuesto, cuánto te vas a parar, más o menos cuánto, si vas a ralentizar antes el ritmo, si no, si tal. Claro, que son otros códigos, pero lo bueno de ir en un formato así y de tu percepción de la música y de tu flexibilidad es que creo que combina muy bien con lo que es la esencia del flamenco, ¿no? Con ese punto un poco más de improvisación que te permite de repente, si te pilla bien, alargar un poco más, que no te pilla bien, pues lo recorta un poquito, en fin, en función. Y bueno, ¿no? y que ensayamos también, o sea, que tú también hiciste tus concesiones y dices, aquí tengo que hacer esto, pues me lo trabajo y lo hago, porque nosotros somos mucho más previsibles, porque sabemos lo que está escrito es lo que vamos a hacer. Y de vez en cuando le decía, Rocío, ahora te tienes que venir a mi terreno, ahora cuenta aquí, cuenta como quieras, tu 5 en mi 4, tu 1 en mi 0. Pero cuenta, por favor. Pero ahí contamos y luego yo ya te sigo, ¿no?
Así que nada, ha sido una experiencia preciosa. Hemos recorrido el mundo entero, gracias a los Cervantes. Hemos ido a Italia, hemos estado en Tokio, hemos estado... ¿En dónde más? ¿En Canadá fuiste tú Brasil, cuando estábamos? ¿no? Hemos estado en Brasil. Francia también, hemos estado en Francia. Y bueno, cuando uno va a los sitios, a los países así lejanos, dice, bueno, hay que hacer una canción, hacemos una canción en japonés porque hay que... Ay, cuéntate lo de los aficionados. Bueno. No, es que claro, una de las cosas que te vas fijando, no te vas dando cuenta, pero al final dices, a ver, aquí cada vez que tocamos hay un grupito de gente así curiosa que me mira como de reojo, un poco mal, pero que vienen a escuchar el concierto, hablan con Rocío y a mí nada, a mí ni agua. Y eso, pero muchas veces, muchos conciertos. Y ya hasta que ya un día me di cuenta que es que me odiaban porque había sacado a Rocío del camino correcto, que la estaba llevando por un camino que no debía de ser. Esos son tus talibanes. Es muy gracioso porque Sus de peñas. repente llega al camerino y me mira y me dice, yo creo que me odian. ¿Cómo va a ser eso? Y recuerdo también cuando coincidimos, creo que en la primera o la segunda actuación con el Cervantes en Nueva York, coincidimos con Elvira Lindo, ¿no? Así fue, sí. Sí, y de ahí salió, o sea, la maravilla de las conexiones, que ellos conocían a alguien de una orquesta allí y entonces como escucharon El Amor Brujo, pues me ofrecieron que me pudiera quedar a hacer El Amor Brujo allí, lo que pasa es que después coincidieron las fechas y no pudo ser, pero lo maravilloso a veces de estar en el momento, en el sitio, ¿no? que son cosas que te regala la vida. Y el Cervantes, de poder estar en esos viajes y poder que conectar no solamente con... son las peñas flamencas, sino que es un público que muy se abre amplio. un poquito más al final. Y de hecho, cuando fuimos a Tokio, que llevamos aquella película que hicimos de Soler, y hicimos también un recital y nos aprendimos una canción para homenajearles a ellos, que habían sido muy amables, a aprendernos algo en japonés. ¿Quieres? En japonés. Vamos a cantarla, vamos, ¿no? O la sí, vamos a cantar. No vamos... Sí, Pensamos... Sí, Sí. vamos a intentar pronunciar bien. A ver, me voy a poner a tu lado porque... Por si acaso hay alguien que sabe japonés. La letra es de verdad, ¿eh? Sí. A ver, espera. Empiezo yo, ¿eh? Shirazu, shirazu, haruite kita, ozoku nagai kono michi. 振り返ればは遠くふる里が見えるでこぼこ道や曲がりくねった道地図さえないそれもまた人生川の流れのように緩やかにいくつも時代は過ぎて川の流れのように緩やかに空がさがれり Insomma venga Rudake Pero no, espérate que contamos lo del concierto y Luis. Y llamamos a Luis. Sí, perdón. Claro, eso no lo hemos contado. ¿Cómo Sí, acabó sí. este proyecto? Es verdad, es Que verdad. acabamos enredando a Luis. Es que con la canción japonesa se No me hemos dio venido eso. arriba. Sí. Bien, bueno, todas las cosas tienen un camino y afortunadamente estamos también rodeados de tan buenos amigos con tanto talento
que bueno, yo tengo la fortuna de tener aquí a Luis. Oye, Luis, ¿nos escribirías un guión a Rocío y a mí? ¿Escribirías una letra para Rocío para que se haga un fandango? Y bueno, y hemos recorrido también bastantes teatros grandes, ¿eh? Y incluso, bueno, él no lo ha dicho, pero ha cantado y todo en el escenario, ¿eh? ¡Ay! Eso hoy nos podíamos animar también. Y bueno, pusimos un título. Que la idea era de Almudena, creo. ¿Desconcierto? Desconcierto. Fue nuestro desconcierto. Exacto. Así que muchas gracias por todo aquello que fue un regalo y que espero que sigamos haciéndolo, por cierto. Y lo lanzamos. ¿Ya? Una pinceladilla, sí. Pero nos quedamos aquí juntas, que vale. le vamos a hacer fandango suyo, ¿no? Venga. Venga. Aguántame, porfa, pues es que es para grabarlo, pero yo estoy incomodísima. Las horas del amor lento ruedan por la fantasía. Las horas del amor lento nos divide el sentimiento. Las noches son cosa mía y los días son del viento. Bravo. Bueno, la verdad es que es muy emocionante teneros aquí. Lo que no voy a hacer es cantar, porque en este momento tengo una plantilla de la que soy responsable y no quiero que me falten el respeto con todo lo que tenemos por delante que hacer. La verdad es que con el flamenco, con proyectos como los que representa la revista El Canon y con mujeres como Rocío, como Rosa, como Cristina, yo creo que todos, en todos los ámbitos del arte, hemos aprendido algo y una lección fundamental. No es lo mismo la pureza que el puritanismo, no es lo mismo la tradición que el tradicionalismo. Todo lo que se puede transformar en compromiso con el futuro tiene que ver con el respeto a la pureza y a la tradición de nuestras vocaciones y no tiene nada que ver con el pensamiento reaccionario que desemboca en el puritanismo y en el tradicionalismo. Y si esto lo hemos aprendido en el mundo del flamenco, lo hemos aprendido en los otros mundos y gracias a personas, a artistas, a mujeres como las que hoy hemos tenido aquí. A Rocío y acompañándola a Cristina y a Rosa. Y la verdad es que es un verdadero lujo tenerlas en el Cervantes. El Cervantes tiene muchas virtudes, pero hay una cosa que no tiene y es energía presupuestaria. Nuestros presupuestos son muy humildes. Si tenemos la suerte de contar con la complicidad de algunos artistas de referencia, es primero porque nuestro trabajo en el área de cultura y en el área musical tiene mucho instinto y se reclama ayuda mucho antes de que tengan ya unos presupuestos inalcanzables.
y eso genera complicidad y, como decía antes Rocío, pues crea vínculos que van más allá de las posibilidades presupuestarias. Un ejemplo es el lujo que hemos tenido esta tarde aquí para iniciar esta semana de la música, que al Cervantes nos ha salido muy, 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 muy baratito, gracias a la complicidad de Agapito, de Emilio y de la revista Elcano. Me gustaría que subierais al escenario, que nos despidamos todos, por favor, los que habéis participado, y después les invito a que nos acompañen a la sala de exposiciones, donde vamos a tomar un vino y donde ustedes podrán adquirir el último número de la revista Elcano.